La reunión se Bueno, está Jorge, grabando. tú me dirás en qué momento, si esperamos un poco más. A ver, Oscar Iván, la mecánica es esta. Yo a las 6 en punto anuncio. Generalmente, pues damos 5 minuticos y se nos conecta mucha gente que termina reuniones a las 6. ¿Te parece bien? Perfecto, no hay problema. No tienes Jorge. problema. Bueno, pues para lo que queremos es una audiencia muy, muy buena para oírte. Claro, ¿por qué no me das compartir pantalla para poder probar la presentación que esté ok? Listo. Ya, Cristina, doctor. ¿le ayudas Ya. para que vaya viendo? Ya está listo. Bueno. Perfecto, doctor, ahí lo estamos viendo. ¿Se ve bien ahí, Jorge? Sí, señor, se ve muy bien, Oscar. Bueno, perfecto. Gracias. Doctor Jorge, doctor Oscar Iván Zuluaga, me encanta saludarlo. El doctor Ricaurte Lozada, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Buenos días, doctor. Tardes, doctor Ricaurte. Hola, Oscar Me Iván, encanta buenas tardes, ¿cómo estás? Saludarlo, Hola, Oscar Iván. Rafael, qué gusto Tiempos verte. sin hombre. vernos. De Un abrazo. compañeros de colegio. Sí, señor. ¿Ustedes son compañeros de colegio? ¿Y cómo Sí, te señor. parece? El Cervantes. El Cervantes del 82, del Retiro, Claro. sí. Así es, así es. Un abrazo muy fuerte, querido Oscar Iván. Encantado de estar aquí contigo esta tarde. Gracias, Rafael. Me honra tu presencia. Muchas gracias, señor. Bueno, son las 6 en punto. Buenas tardes a todos, doctor Oscar Iván. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes. Qué alegría estar con ustedes. Gracias, Marta Lucía, por acompañarnos. Hola, Marta Lucía. ¿Cómo está, Oscar Iván? Muy Vamos bien, complacido de estar con ustedes. a saludar a todos, dar 5 minuticos y 6 y 5 se nos está conectando bastante gente. Yo creo que vale la pena dar los 5 minuticos para que todos oigan desde el inicio la reunión. Muy bien. Ya es aquí también un suéter porque Ya tenemos por esta vía 38 personas directamente y por YouTube también hay bastantes. 38 más los acompañantes. Generalmente cada uno estamos con otra persona. Está alumbrando bien. Rodolfo Atuesta, ¿cómo estás? Bienvenido. Jorge, buenas tardes. Con Gracias mucho por agrado estar quiero aquí. estar en esta reunión. Gracias por acompañarnos y oír ahorita Al a doctor Iván. Oscar Iván. Sí, señor. Sí, señor. Muy bien, sigue conectándose gente. Son las 6 y 2 minutos. Vamos a dar 2 minuticos más.
6:03. Vamos a dar un minuto más y iniciamos nuestra reunión. Bueno, son las 6:04. Tenemos en este momento conectados directamente 47 participantes más los acompañantes. Ya estamos por el orden de las 100 personas. Gracias a todos por la asistencia hoy a nuestra reunión programada para el día 28 de septiembre a las 6 de la tarde, con un tema denominado Visión del País Hoy, los 5 caminos a seguir. Les ruego el favor a todos que apaguemos los micrófonos para poder tener buena acústica. El invitado especial es el doctor Oscar Iván Zuluaga y nos va a hacer la moderación el doctor David Vázquez Aguad. Yo me voy a permitir leer algo muy resumido porque la hoja de vida de Oscar Iván Zuluaga Escobar es muy extensa. Él nació el 3 de febrero de 1959 en un pueblito de Caldas llamado Pensilvania. Es economista de la Universidad Javeriana y máster en finanzas de la Universidad de Exeter en Inglaterra. Ha sido concejal de 1988 al 90 y alcalde del 90 al 92 de su municipio natal, Pensilvania, Caldas. Luego de algunos años en el sector privado, regresó a la política como senador de la República en el periodo comprendido entre el 2002 y 2006, y luego fue ministro consejero de la presidencia en el 2006-2007 y ministro de Hacienda y Crédito Público entre el 2007 y el 2010 durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Como ministro de Hacienda, enfrentó con éxito la peor crisis económica mundial desde la Gran Depresión y fue elegido como el mejor ministro de Latinoamérica en el año 2009 por la revista Emerging Markets. Está casado desde hace 25 años con Marta Ligia Martínez, con quien tiene 3 hijos, David, Esteban y Juliana. Desde el 2013 lideró junto con Álvaro Uribe la conformación del Partido Centro Democrático como candidato a la presidencia de la República. Después de haber recibido la confianza de 7 millones de ciudadanos que votaron por él, asumió como director nacional del partido para ejercer una oposición responsable y decente en defensa de la tesis que abanderó en la pasada campaña presidencial. Como director nacional, lideró la consolidación del Centro Democrático en cada uno de los departamentos. Registró más de 700.000 militantes, estableció la estrategia de las primeras elecciones regionales y dirigió la campaña del no en el plebiscito contra los acuerdos con la FARC. Bienvenido, Oscar Iván, por acompañarnos esta noche. Yo le quiero pasar la palabra al doctor David Vázquez Aguad, quien nos va a hacer algunas consideraciones y nos va a comentar, él va a ser el moderador, cómo va a ser la mecánica de esta noche. Gracias nuevamente a Oscar Iván, a David, a todos los asistentes, que en este momento ya es un número considerable, y gracias. Apaguemos los micrófonos
para poder tener una buena acústica. Tiene la palabra, David. Muchas gracias, Jorge Felipe, y muchas gracias a todas las personas que nos están acompañando en esta tarde bogotana que ya está terminando. Y muchas gracias al doctor Óscar Iván Zuluaga, cuya resumen biográfico acaba de leer Jorge Felipe para nuestro grupo, que ya lleva algunos meses tratando de compartir en medio de la pandemia diferente tipo de actividades, entre esas las políticas. Es un honor tener a una persona como Óscar Iván Zuluaga. E independientemente de que uno pueda estar o no de acuerdo con sus posiciones políticas y sus ideologías, no cabe ninguna duda que Óscar Iván ha sido una persona decente de verdad, correcta, que ha trabajado por su país, de provincia, como muchos de nosotros, y el día de hoy pues nos quiere exponer las ideas que él tiene para nuevamente construir confianza, como lo dice, y tener el apego de los colombianos para aspirar a la presidencia de la República. Gracias, Óscar Iván. Entonces, siempre que alguna persona de liderazgo político viene a nosotros, a la tertulia, hacemos la salvedad de que aquí todos debemos estar de acuerdo, como lo estamos, en dos cosas. Lo primero, que este país requiere cambios fundamentales para que sea más justo, más igualitario, más equitativo y más emprendedor. Todos tenemos que estar de acuerdo. Es como lo fundamental, como decía el doctor Álvaro Gómez. Y lo segundo, que bajo manera alguna puede tolerarse la violencia en ninguna forma para lograr esos cambios. Partiendo de esas dos premisas, todos tenemos posibilidad de dialogar, de construir y de tratar de llegar a una patria mejor. Ya nosotros estamos mayores, pero sí para nuestros hijos y para nuestros nietos. De tal manera, Óscar Iván, que no hablo más, te cedo a ti la palabra. Vamos todos a apagar los micrófonos después de que tú termines tu presentación, que veo que vas a hacer una presentación de PowerPoint. Entonces, nuevamente, yo retomo la palabra para moderar la mesa redonda y les quiero comentar que tenemos 2 horas, es decir, a las 8 vamos a terminar nuestra reunión. De antemano les agradezco a todos, sobre todo a Jorge por convocar este grupo y a Óscar Iván que hoy nos acompaña, y ojalá y las intervenciones sean muy puntuales, muy concretas, muy cortas para que todos podamos participar y entre todos construir esa patria que queremos. Doctor Óscar Iván Zuluaga, bienvenido a nuestra tertulia. Adelante. Bueno, pues muchas gracias en primer lugar al doctor Jorge Ramírez por su amable invitación, al doctor David Vázquez por sus palabras y su introducción. Me complace mucho estar en este espacio, esta tertulia. Creo que es muy importante estos canales que ustedes abren para poder escuchar diferentes puntos de la sociedad. Creo que eso enriquece el análisis, enriquece el debate y seguramente le da a cada uno de ustedes mejores elementos de juicio para poder medir en esta contienda y en este año electoral hacia dónde deben apuntar las preferencias para ustedes desde el punto de vista electoral y político. Yo he preparado una presentación, voy a tratar de hacerla en un lapso de unos 35 minutos y luego poder abrir el espacio para escucharlos a ustedes con sus preguntas y sus comentarios. ¿Por qué tomé la decisión de volver a presentar mi nombre a la presidencia de Colombia? Yo tengo hoy preocupaciones con lo que está ocurriendo en el país y las tengo porque hay aspectos que señalan que nuestra democracia se ha debilitado. Algunos de ellos se han incrementado por cuenta de la pandemia. No podemos olvidar que es la peor crisis que ha tenido la humanidad en los últimos 100 años. Pero en particular me preocupa, en primer lugar, el deterioro social. El deterioro social que ha venido creciendo y que va creando un desafío muy grande para la sociedad colombiana. Hay que reconocer que el bienestar social de los colombianos se ha deteriorado.
Y esto lleva a que se generen muchas inquietudes por parte de los hogares, de las familias, sobre sus ilusiones, sobre su esperanza de si puede haber un futuro mejor. Creo que lo podemos construir y ese es el propósito de esta presentación. Pero también me preocupa enormemente la pérdida de confianza de los ciudadanos en todo. Hemos perdido la credibilidad en las instituciones. Casi sin excepción, todas ellas han retrocedido en su nivel de apoyo, de respaldo y de favorabilidad. Y cuando una sociedad deteriora el nivel de bienestar de los ciudadanos y afecta su credibilidad y confianza, indudablemente que está caminando en riesgo su sistema democrático. Y eso es lo que yo quiero compartir con ustedes. ¿Cómo podemos avanzar para poder reconstruir esa confianza y ese bienestar social de los hogares y las familias? Perdón, ¿qué no me está pasando? Pero construir una visión implica definir un punto de partida. Y yo quiero, antes de expresarles cuáles son los caminos, compartir 5 elementos que a mí me parecen esenciales para entender la Colombia de hoy. El primero, Colombia es un país en cabeza de la mujer. Tal vez la transformación más sustancial que tiene la sociedad colombiana desde el punto de vista sociodemográfico es la que nos deja el censo del 2018, que nos establece que el 41% de los jefes cabeza de hogar en Colombia son mujeres. Pero lo que es más impactante de esa realidad es cuando se mira lo que decía el censo del 2005, es decir, 13 años atrás. El censo del 2005 indicaba que ese porcentaje era del 22%. Es decir, en un lapso de 13 años esa realidad ha aumentado un 70%. Y es imposible diseñar una política pública, una visión hacia dónde debe moverse Colombia si no se reconoce esta primera realidad, que es muy importante para la sociedad colombiana. Un segundo elemento es que somos una democracia joven. El 34% de nuestros jóvenes entre 18 y 34 años constituyen censo electoral. Un porcentaje que puede marcar la posibilidad para que esos jóvenes, si participan de manera decidida en las elecciones del 2022, van a elegir presidente de la República y van a ser definitivos en la elección del Congreso de la República. Un tercer aspecto, yo siento que Colombia ha llegado a su nivel más alto de desigualdades. Son profundas y persistentes. Históricamente siempre nos hemos reconocido como una sociedad donde la distribución de la riqueza, del ingreso, es un desastre. Pero hemos ido acumulando otras desigualdades que afectan mucho el entorno social del país. Hoy tenemos desigualdad de género. Las mujeres son las que más sufren en términos de pobreza, de desempleo, de violencia intrafamiliar. Tenemos diferencias intergeneracionales abismales. La tasa de desempleo de los jóvenes es 10 puntos porcentuales superior a la tasa de desempleo promedio de la economía. Y la tasa de desempleo de una mujer joven hasta triplica en algunas regiones del país la tasa de desempleo promedio de los hombres en la economía. Una desigualdad intergeneracional crea una gran desesperanza a nuestros jóvenes. Y tenemos profundas desigualdades regionales. Colombia es un país de regiones. Esta es una gran fortaleza, pero tenemos profundas desigualdades. Y eso hace que muchas de nuestras regiones, de nuestros municipios, tengan que ser expulsores del talento humano ante la falta de oportunidades. Un cuarto aspecto a tener en cuenta es que hemos llegado a un nivel amplio de desconfianza. Las encuestas muestran cómo los niveles de desconfianza de los ciudadanos en la justicia y en la política superan cifras del 80%. Una democracia donde los ciudadanos no creen en la justicia y en la política no puede funcionar. Y tenemos todos que reflexionar sobre ello, porque de nada sirve que a las empresas les vaya bien si nuestra democracia se debilita. El éxito es que la democracia nuestra sea fuerte, pero no lo será si no hay confianza en la justicia y en la política. Y estos 18 meses de pandemia
en muchos indicadores nos dejan un retraso social de cerca de 15 años. Por ejemplo, 2,5 millones de colombianos que con educación, con trabajo, con esfuerzo, habían transitado a ser clase media colombiana, han retrocedido a clase vulnerable, a clase pobre. 2 millones de jóvenes entre 14 y 21 años no tienen ni acceso a la educación superior, ni acceso a un puesto de trabajo. Hoy el país está altamente endeudado como nunca antes. La deuda pública del Gobierno Nacional Central supera el 60% del PIB. Estos son hechos reales que nos imponen unas metas sobre las cuales tenemos que construir esa visión de país. Y por eso yo propongo 5 caminos para enfrentar esta realidad y este punto de partida. El primer camino, y ya lo decía tal vez el doctor David Vázquez en su introducción, necesitamos avanzar en lo que Álvaro Gómez planteaba, un acuerdo sobre lo fundamental. Un acuerdo sobre lo fundamental es un acuerdo de cuáles son los mínimos que necesita una sociedad para que funcione la democracia, pero que en el caso de Colombia tiene un elemento adicional. Ese acuerdo sobre lo fundamental debe ser la gran lucha contra la corrupción. Y por eso estoy consciente de que las 2 grandes reformas que necesita el país, que no ha hecho en los últimos 20 años, son la reforma a la justicia y la reforma a la política. Yo propongo que estas reformas las adelantemos bajo la figura de un referendo de iniciativa ciudadana, que sea el ciudadano el que defina estas 2 reformas para poder tener la certeza que vamos a avanzar de manera decidida. Ahí pueden ver ustedes los temas, algunos de ellos que incluirían una reforma a la justicia. Pero el principio es que la justicia esté cerca al ciudadano, que la justicia sea pronta y eficaz. Temas como el expediente digital se vuelven prioritarios, que la justicia realmente pueda reducir los términos de fallo de sus sentencias. Imagínense lo que significaría que un ciudadano desde el celular pudiera tener acceso a sus procesos judiciales. Los estudios muestran que si un proceso hoy en Colombia en promedio demora 15 años para resolverse, la sola introducción del expediente digital acortaría estos términos en 10 años. Eso sería una revolución en la administración de la justicia. Y la justicia tiene que suprimirse las funciones electorales en las altas cortes, porque ese matrimonio entre política y jueces le ha causado un enorme daño. No es sino ver los resultados de lo que fue el triste hecho de corrupción del cartel de la toga. Y la reforma a la política tiene que tener unos elementos por los cuales los ciudadanos han venido luchando. La reducción del tamaño del Congreso y de los salarios de los congresistas. Esto no va a resolver los problemas fiscales ni los problemas del país, pero sí será una primera señal para que el ciudadano empiece a recuperar la credibilidad en el Congreso, la credibilidad en la dirigencia política, al tomar decisiones que hoy el ciudadano está esperando. Y necesitamos acabar con el financiamiento privado de la política y de las elecciones. Hoy en Colombia, y lo vemos todos los días, los carteles de la contratación siguen reinando, actuando con total impunidad. Lo que hemos visto en estos días de la reincidencia de quien fue la cabeza del cartel de la contratación causa dolor, rabia, es una vergüenza para el país. Por eso tenemos que acabar ese financiamiento privado. Es absurdo que se hable que una campaña al Senado puede costar 15.000 millones de pesos. Eso es inaceptable. Así no vamos a construir una política que realmente le sirva a los intereses de los ciudadanos. Y ahí son unos temas centrales sobre los cuales es necesario avanzar para darle tranquilidad y claridad a los ciudadanos. El segundo camino que planteo es que hay que diseñar un Estado ágil y moderno. Tenemos hoy un Estado mediocre, un Estado que todo lo obstruye. Necesitamos un Estado que merezca la confianza ciudadana. Y ese Estado para mí tiene 3 pilares esenciales. El primero, el uso legítimo de la autoridad, entendiendo el desafío que hoy nos plantea el narcotráfico. El narcotráfico sigue siendo el gran combustible
para el financiamiento de las organizaciones criminales y para el financiamiento de las bandas de delincuencia. Creo que si no hacemos aspersión aérea, no vamos a tener una medida de choque para reducir esas 150.000 hectáreas. Se necesita, son 11 años donde no hemos podido actuar frente a un problema de esta magnitud, que ha inundado de dinero oscuro el financiamiento del terrorismo. Y ese financiamiento del ese debilitamiento del narcotráfico también debe venir acompañado de una política integral. Yo creo que no debemos permitir que nuestros soldados y policías con un machete sigan destruyendo las matas de coca. Ese no es el oficio, ni el papel, ni del ejército, ni de la policía. Yo propongo que hagamos un plan ambicioso de sustitución de cultivos. Y hace 3 semanas propuse que sea por el cannabis medicinal. Una industria que hoy tiene mercado en el mundo, altamente rentable, productiva, que se vende en dólares y que estoy seguro puede ser una opción viable para que los ciudadanos puedan tener la tranquilidad de que vamos a enfrentar el problema del narcotráfico. Y tenemos que reconocer hoy que producto del narcotráfico y en alianza con las disidencias de las FARC y el ELN, le están planteando un nuevo desafío a la sociedad colombiana, y es el terrorismo urbano, el bloqueo, los vándalos, la primera línea. Tenemos que entender que allí hay un nuevo elemento que debemos registrar para poder desarrollar ese concepto de autoridad, de firmeza. Se quiere construir el caos y la anarquía. Ya vimos cómo cerraron el puerto de Buenaventura durante 35 días. Y eso implica reforzar y mejorar el tema de la inteligencia, de la ciberseguridad, de cómo profesionalizar mucho el SMAT, de cómo darle un concepto a los soldados, a las fuerzas militares para actuar en las ciudades, pero con un factor de disuasión, tal y como lo hicieron en Cali. Allí hay un desafío muy grande para el concepto de autoridad, para evitar que este terrorismo urbano siga generando el caos y la anarquía. Y el microtráfico es la fuente de la delincuencia por excelencia en las ciudades. El microtráfico hay que combatirlo destruyendo las ollas del microtráfico, aplicándole la extinción de dominio de esos bienes inmuebles para que haya sanciones ejemplarizantes. Y hay que destruir las estructuras con alta dosis de judicialización y sin permitir la impunidad. Penas severas para que sean ejemplarizantes ante las bandas de delincuencia, que permitan disuadirlos para no seguir delinquiendo contra la sociedad. Y tenemos que unirnos todos para enfrentar este problema de inseguridad. Uno de los problemas en la ciudad de Bogotá es que no hay liderazgo de la alcaldesa. No se convoca a los frentes de la ciudadanía. Yo recuerdo en el gobierno de la seguridad democrática del presidente Uribe, cómo instrumentos como las alarmas comunitarias en los barrios, los sistemas de comunicación entre las empresas de vigilancia, los taxis y la autoridad, los frentes de seguridad organizados eran el detonante para poder acorralar a la delincuencia. Como nunca antes, tenemos que unirnos como sociedad para poder enfrentar estas estructuras de delincuencia que nos hacen sentir temor de salir de la casa ante la hora de asaltos, de criminalidad, de robos que tienen asediado a los ciudadanos colombianos. Ahí hay un desafío muy grande en lo que es el concepto de autoridad en la circunstancia de hoy. Un segundo elemento para avanzar hacia un Estado ágil y moderno tiene que ver con un Estado que piense que su finalidad es servirle al ciudadano. Y ahí hay 2 aspectos centrales. El primero es volvernos un gobierno digital. Hoy estamos en el siglo digital. Tenemos que llevar al celular de cada ciudadano los servicios del Estado. Que un ciudadano, a través de acceder desde el celular, pueda obtener respuestas sin trabas, sin trámites burocráticos. Así se puede avanzar fuertemente en la lucha contra la corrupción. Así se puede mejorar un Estado para que sea más transparente y un Estado que le esté sirviendo al ciudadano como su función natural y primordial. Y un Estado que recupere la dimensión regional. Colombia es un país de regiones y hay que dimensionar al país desde lo local hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Nosotros tenemos 1.138 municipios, 32 ciudades de más de 100.000 habitantes. Eso es una extraordinaria fortaleza cuando uno mira el resto de los países de América Latina.
Y por eso creo que tenemos que cambiar la forma en cómo construimos, por ejemplo, un plan de desarrollo. Hay que ir a las regiones, escuchar al ciudadano, escucharles sus problemas y el clamor diario para poder diseñar los programas y las propuestas que le permitan mejorar esas condiciones de vida, pero siempre desde lo local, desde lo regional. Y el tercer aspecto es recuperar el concepto de un Estado austero. Un Estado austero que le dé ejemplo a la ciudadanía, que le dé ejemplo a las familias, como lo hacen las empresas, como lo hacen los hogares, ahorran para poder hacer mejores inversiones. Eso es lo que tiene que hacer el Estado. Acabar con tanto gasto burocrático, acabar con tanto derroche. Hay entidades que no se justifican. La Presidencia de la República tiene 11 consejerías. Del gobierno anterior se crearon 7 nuevas agencias. Tenemos que tener conciencia que los recursos del Estado son para la educación, la salud, la vivienda, las vías secundarias y terciarias. Y por eso yo me propongo una meta que me parece muy interesante. Acabar el impuesto del 4 por mil, que es un impuesto que afecta a la pequeña y mediana empresa y afecta el funcionamiento de la economía. Y financiar ese desmonte del 4 por mil con ahorros en los gastos de funcionamiento, en la burocracia, en el derroche. Me parece que con ello le daríamos un gran ejemplo a las familias y a los ciudadanos y avanzaríamos en la construcción de confianza. Un tercer camino que corresponde al de un Estado moderno. Tenemos que construir una red de protección y bienestar social. Estas crisis nos deben dejar lecciones. Hoy, mirando la aprobación de la última reforma fiscal, se nos dice que para los próximos 2 años, 9 millones de hogares, es decir, 27 millones de personas van a necesitar apoyos, producto de las dificultades que han enfrentado en la pandemia. Esto es de alto riesgo. Desmontarlos va a ser muy difícil y puede ser la puerta de entrada para el populismo, para un gobierno de izquierda. Por eso un Estado moderno tiene que construir una red de protección y bienestar social que priorice a la población más vulnerable y que se active y funcione en épocas de crisis. 4 programas iniciales propongo en este sentido. El primero, y en el cual Colombia ya tiene una amplia experiencia, las transferencias condicionadas. El modelo de Familias en Acción nos muestra que hay cláusula de entrada y cláusula de salida. Se ayuda, pero condicionado a unos programas y unas propuestas. Y creo que es una forma clara de poderle ayudar a sectores que lo necesitan. Ese programa es valioso y hay que sostenerlo. Un segundo componente de una red de protección y bienestar social es el seguro del desempleo para los trabajadores formales. El año pasado, en la crisis, 3 millones de trabajadores formales perdieron su empleo y no tenían un ingreso. Eso no se puede repetir. Un Estado moderno es un Estado que dice que sus trabajadores formales diseñen algún mecanismo para que puedan en épocas buenas ir construyendo su seguro al desempleo, que los proteja cuando vengan épocas difíciles o pierdan su empleo. Y creo que el sistema de las cajas de compensación es el vehículo para poder desarrollar y potencializar esta propuesta del seguro al desempleo. Creo que hay que darle continuidad al programa de ingreso solidario que en buena hora creó el presidente Duque. Pero creo que hay que hacerlo focalizado en unos sectores de la sociedad que necesitan de la solidaridad y el apoyo económico. Colombia tiene 1,5 millones de personas mayores de 65 años que viven en condiciones de pobreza y pobreza extrema. La inmensa mayoría de ellos están ubicados en las regiones, en la ruralidad. Creo que a estas personas hay que darles un ingreso digno para que puedan tener la última etapa de su vida y no tengan la preocupación de que no tengan ingresos para poder vivir dignamente. Hay que evitar que estas personas en el futuro o nuevos ciudadanos lleguen a esa circunstancia, pero con las que hoy están tenemos que tener un acto de solidaridad. Tendría un enorme efecto social apoyar a esta población. Y hay un segundo segmento de población que a mí me preocupa enormemente. Tenemos 1 millón de mujeres cabeza de hogar que viven en pobreza y pobreza extrema
y que tienen una persona de su hogar en condiciones de discapacidad total, que les impide casi que trabajar, que les impide poder generar ingresos. Y yo creo que es un acto de justicia social pensar en esos hogares, pensar en esas mujeres, para que reciban un ingreso solidario para permitir al menos atender a su hijo en condiciones de discapacidad total. Y Colombia tiene finalmente 4 millones, la mayoría mujeres, que viven en condiciones de pobreza extrema. ¿Qué es la pobreza extrema? La pobreza extrema es cuando un hogar no genera el ingreso mínimo ni siquiera para consumir el alimento. La línea de pobreza extrema en Colombia es 290.000 pesos de ingreso al mes. Pues hay 4 millones de hogares que no generan ese ingreso. Creo que ahí tenemos que avanzar porque es una vergüenza que un país como el nuestro tenga 4 millones de mujeres, la gran mayoría, en condiciones de pobreza extrema. A ellas hay que darles un ingreso, un respaldo y un apoyo. Y el cuarto programa, que debe ser un propósito nacional. Una sociedad tiene que cuidar a sus niñas y a sus niños. Colombia tiene 4,5 millones de niñas y niños entre 0 y 5 años. El 60% de ellos reciben atención, estimulación temprana y alimentación. Son nuestros hijos en su gran mayoría, pero hay un 40%, es decir, casi 1.800.000 niños que no tienen. ¿De cuál? Por sus condiciones de pobreza y pobreza extrema, no tienen acceso ni a la educación, ni a la alimentación, ni a la estimulación temprana. Y allí hay que pensar en que hay que construir muchos jardines infantiles. No hay una política de mayor equidad con la mujer que esta. Que una mamá tenga la tranquilidad que puede salir a trabajar, pero hay un lugar donde se van a educar, a cuidar y alimentar a sus hijos. Ese tiene que ser un propósito nacional. Ya nos lo decía la misión de sabios del 2019 y establecía que la fuente de financiación deberían ser el 25% de las regalías. No hay dinero mejor invertido que en nuestra primera infancia, en nuestras niñas y niños. Lo que no se les dé en esa etapa es irrecuperable. Cuando nacen en esas condiciones de pobreza y pobreza extrema, no van a salir de ahí, porque ni siquiera desde que nacen pueden tener una alimentación digna. ¿De dónde está elaborado? Si es importado, si es... Perdón, alguien tiene el micrófono abierto. Por favor, cerrar los micrófonos. Por favor, cerrar los micrófonos. Gracias. El cuarto camino es, digamos, el reto superior. Necesitamos crear al menos 2 millones de empleos, pero empleos dignos y bien remunerados. No se trata de pensar en empleos de salario mínimo. Tenemos que buscar empleos que realmente mejoren el ingreso y el nivel de bienestar de las familias y de los hogares en Colombia. Pero eso no se hace por decreto. Para lograrlo, planteo 3 acciones. La primera, no hay generación de empleo si no hay un crecimiento económico vigoroso, sólido. Si nos quedamos hacia el mediano y largo plazo, creciendo a tarifas del 3,5%, vamos a hacer una economía y un país mediocre. No vamos a solucionar nuestros problemas y no vamos a hacer sostenible nuestra deuda. Por eso es inaplazable que el 8 de agosto del 2022 se presenten las 3 reformas que no hemos hecho y que no se pueden aplazar más. La reforma fiscal, la reforma laboral y la reforma pensional. Pero son reformas que tienen que tener una filosofía y una orientación diferente. La reforma fiscal tiene que buscar por excelencia poder generar condiciones para que las empresas con bajas tarifas de tributación se dediquen a generar el empleo bien remunerado. Y que en la medida que generen empleo bien remunerado, esas personas puedan aportar con sus impuestos al sistema fiscal. Eso implica una transformación sustancial de la forma como funciona el sistema fiscal colombiano. Yo prefiero tasas bajas de impuestos y acabar exenciones. Creo que sería mucho más transparente si las empresas tienen una tarifa de impuesto del 20 o el 25% y acabamos exenciones. Sería mucho más directo, sería mucho más claro, sería mucho más predecible.
para una empresa generar riqueza y generar empleo. Y necesitamos una transformación sustancial de la DIAN. El país tiene una posibilidad enorme, atacando el contrabando, la ilegalidad, la evasión y la ilusión. Tenemos que focalizarnos más en que el camino no es subir tarifas, sino lograr que muchos más colombianos puedan aportar a su sistema tributario y puedan aportar a la financiación de la seguridad social. Y en ese sentido, la reforma fiscal tiene que ir acompañada de la reforma laboral que permita la formalización de esos 10 millones de colombianos que hoy están por fuera del sistema de la seguridad social, que tienen ingresos, pero que no los hemos atraído, no les hemos facilitado las cosas para ser formales. Ahí tiene que estar el enfoque de estas dos grandes reformas que le permitan al país ampliar su base tributaria y ampliar el número de personas que cotizan a la seguridad social. Tal vez el mejor ejemplo es España. Colombia tiene 50 millones de habitantes, España tiene 45, países muy similares. El mercado laboral colombiano somos 22 millones de colombianos, en España 21 millones. ¿Cuál es la diferencia? Que en España 19 millones de ciudadanos aportan a la seguridad social. En Colombia solo 10 millones. En España 17 millones de personas naturales presentan la declaración de renta y pagan impuestos. En Colombia solo 3 millones y medio. Si no ampliamos esa base tributaria y no transformamos el sistema de ingresos fiscales, no vamos a derrotar la informalidad y no vamos a generar los ingresos que el país necesita. Tendremos un sistema fiscal regresivo. Y el último punto es el sistema pensional. No es viable el sistema pensional que hoy tenemos, porque el Fondo Público de Colpensiones tiene un subsidio muy alto para las pensiones de más alto ingreso y más alto salario, porque su promedio de pensión se construye con los 10 últimos años de historia laboral. Esto nos cuesta al año 20 billones de pesos para 200,000 personas. Es el subsidio más injusto, hay que decirlo. Esos 20 billones representan el 40% del presupuesto de educación del país. Por supuesto que hay que respetar los derechos adquiridos, eso no está en discusión, y hay que respetar un régimen de transición, pero hay que decirle a los nuevos aportantes que entran al mercado laboral que ese sistema como está diseñado no es viable, no permite que el país pueda tener una estructura fiscal sana y genera unos subsidios que son regresivos e injustos. El segundo elemento para generar empleo es que hay que preparar y formar una nueva fuerza laboral. Nuestros jóvenes viven el siglo de la digitalización y eso se tiene que reflejar en nuestro modelo educativo. En el 2014 yo planteé, y sigue siendo vigente, que la formación primaria y secundaria tiene que ser sobre la base de la jornada escolar completa. Que todos nuestros jóvenes vayan al aula escolar desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Eso implica que hay que darles alimentación, pero eso sería un gran avance para quitarle la juventud a las calles, a la delincuencia, a las organizaciones al margen de la ley. Jóvenes estudiando y estudiando disciplinas como el inglés. El inglés tiene que dejar de ser una barrera de acceso. No podemos tolerar que solamente el que tenga plata para pagar la educación en un colegio bilingüe sea el que tenga los hijos que hablen inglés. Hoy el inglés por sí solo es una fuente para poder generar ingresos muy importantes para un bachiller. Hay que universalizar el inglés, un programa de mediano y largo plazo, pero que debería ser una realidad para todo joven que vaya a un colegio público. Y tenemos que transformar la educación media, es decir, el grado 10 y 11. Necesitamos unos jóvenes que utilicen el grado 10 y 11 para que puedan salir o aptos para desarrollar emprendimiento, que estén preparados para el trabajo. Y ahí hay una propuesta gancho, y es llevar el SENA a todos los municipios de Colombia, para que todo bachiller en Colombia salga con la doble titulación. No tenga que abandonar su municipio para salir con su título de bachiller académico y su título de técnico. Una persona preparada en alguna disciplina
que le permite ingresar, si así lo desea, al mercado laboral, o le permita reducir los años para obtener título profesional o un título de tecnólogo en niveles de especialización. Un enfoque de estas características permitiría que cientos de miles de jóvenes pudieran hoy ingresar al mercado laboral sin necesidad de ser profesionales universitarios y con buenos salarios. Hoy, por ejemplo, Colombia necesita 300.000 jóvenes que tengan un entrenamiento en temas de digitalización. Y los salarios de ingreso fluctúan entre el 1,5 millones y los 3 millones de pesos para que un bachiller empiece a construir su historia laboral, su historia de vida. Simplemente, si logramos esa doble titulación, los tendremos en condiciones de acceder a oportunidades como esta. Y el tercer componente para esa generación de empleo tiene que ver con un cambio en nuestra mentalidad. Colombia necesita un país para producir y para poder exportar. Este cambio climático está restringiendo el número de países que pueden producir alimentos. Y Colombia, por sus condiciones de país tropical, es uno de los llamados a transformar su estructura rural y volvernos un país agroindustrial para venderle la comida al mundo, pero transformada. Todas las oportunidades las tenemos. No necesitamos más área fértil de la que hoy tenemos. Lo que necesitamos es un cambio de mentalidad, salir a conquistar al mundo con nuestros productos hechos en Colombia, transformarlos y desarrollar fuentes de empleo. Para eso, por supuesto que se necesitan vías secundarias y terciarias, se necesita tecnología, se necesita distritos de riego, pero ahí es donde el país se tiene que imponer retos superiores. Con lo que producimos hoy no vamos a salir adelante. Con lo que producimos hoy no vamos a hacer una sociedad de ingresos altos. No vamos a construir un país de oportunidades. Necesitamos ampliar nuestra frontera de producción para salir a conquistar el mundo, producir para exportar más. Y finalmente, el capitalismo no tiene validez si no apunta a la construcción de capital social. Y ahí planteo 4 herramientas sustanciales. La primera, el medio ambiente. Si no hay cuidado del medio ambiente, se compromete la supervivencia de todos los ciudadanos. Los temas de transformación energética, fuentes limpias, en lo cual el gobierno del presidente Duque ha sido exitoso, hay que continuarlo. El principio de la economía circular es la base para poder desarrollar actividades que se inician desde la selección de basuras en la casa y pasan por el tratamiento, el aprovechamiento de esa basura y todo lo que significa el reciclaje. Plantar árboles es el camino para proteger el medio ambiente y generar empleo y riqueza. Este gobierno ha planteado una meta de plantar 180 millones de árboles. Vamos en 65 millones. Tenemos que continuar en esa dirección. Un segundo aspecto para construir capital social es la inclusión digital. En el mundo moderno, desde el celular se puede hacer todo. La pandemia nos mostró la telemedicina, la educación, los servicios financieros, la tecnología, todos los servicios del Estado, todo lo podemos hacer. Es una prioridad la conexión de banda ancha y alta velocidad en todo el país. Eso cierra brechas, eso mejora las condiciones de acceso a oportunidades de toda la sociedad. Todo colombiano hoy tiene un teléfono celular. Esa tiene que ser la herramienta para tener acceso a un mundo de oportunidades. Un tercer elemento que nos deja esta pandemia es el enfoque en nuestro sistema de salud. Por supuesto, siempre el paciente está en el centro, pero hoy más que nunca tenemos que reforzar el tema de la promoción y la prevención. El médico familiar para ir a buscar el paciente se nos vuelve una prioridad. Los hábitos de vida saludable, la práctica de un deporte y de las condiciones físicas necesarias para evitar lo que pasó en esta pandemia, que quienes más sufrieron, quienes primero fallecieron, fueron las personas que tenían enfermedades muy relacionados con aspectos como mala alimentación o malos hábitos de vida. Y por eso la promoción y la prevención con un componente adicional que nos deja la pandemia, la salud mental, que se vuelve una prioridad en las políticas de promoción y prevención en salud. Y finalmente, nada que más le dé ilusión a una familia, a un papá, a una mamá,
que tener un techo propio. Y el problema en Colombia no es de ingresos. Cada año se crean en Colombia 400.000 nuevos hogares. Tenemos que lograr que en vez de pagar arriendo con esa plata, paguen la cuota de su casa, porque ese es el camino para poder construir un capitalismo que tenga un claro enfoque social. Queridos amigos, quiero compartir estas ideas con ustedes. Decirle que mis 30 años de servicio al país lo he hecho sin tacha. No se me puede hacer un solo señalamiento de manejo indebido de recursos. Durante 20 años he sido empresario. Sé lo que es generar empleo, lo que es competir, lo que es exportar. Por eso quiero invitarlos a que nos unamos. A que nos unamos como ciudadanos, como país y como sociedad, para evitar que llegue un gobierno de izquierda, que llegue el socialismo. Tenemos un fantasma y ocurrió hace 2 meses, Perú. En Perú, por falta de unión de sus líderes, de su dirigencia, de los partidos, hoy es un gobierno socialista, con enormes consecuencias, frustraciones para ese país. En solo 3 semanas de gobierno, el 15% de las reservas internacionales se fugaron. Si ustedes van a Lima, hoy encuentran las calles vacías, desesperanza. Están llegando a invertir en Colombia, porque los inversionistas no quieren saber hoy nada de Perú. Eso no lo podemos permitir que ocurra en Colombia. Con estas ideas, entonces, contribuyo a esta presentación. Agradezco nuevamente la invitación del doctor Jorge Ramírez. Voy a regresar a la presentación normal para poder verlos a ustedes y recibir sus preguntas y comentarios. Muchas gracias. Muchísimas gracias, mi querido Oscar Iván Zuluaga. Creo que usted ha sido claro en sus planteamientos y ha expuesto su tesis política para que los colombianos opten por la opción suya para la presidencia de la República. Lástima que hemos perdido un futbolista. Ayer que almorcé con mi gran amigo Rafael Carrillo me comentó que usted era un crack allá en el Cervantes. Y bueno, por el tema político y empresarial, pues perdimos a alguien que hubiera podido darle mucha gloria a nuestra selección Colombia en más mundiales de los que hemos ido, Oscar Iván. Y gracias nuevamente por estar aquí, por traer la provincia a Bogotá y exponernos sus ideas. Entonces, como comenté, vamos a abrir la mesa redonda. Les ruego encarecidamente para que todos podamos participar de que sean intervenciones muy cortas, muy puntuales, muy específicas y así entre todos podamos ayudar a construir país como nos lo ha expuesto Oscar Iván. El doctor Ricaurte Lozada tiene la palabra. Adelante, Ricaurte. Gracias, David. Ante todo, muchas gracias a Jorge por este extraordinario foro. Doctor Oscar Iván, rápidamente, usted será indiscutiblemente el candidato del Centro Democrático, por muchas razones. Colocó 7 millones de votos, ha sido el ministro de Hacienda o fue el ministro de Hacienda que le otorgó, que le dio al país una importante fortaleza. Pero además será un competidor de primera línea frente a todos los candidatos. Usted ha dado unos puntos bien importantes que casi ninguno está planteando de fondo. Rápidamente, la reforma a la justicia y la reforma política. La ha planteado para hacerla mediante referendo. Primera, cabría el contenido de esas 2 reformas en un referendo porque el del señor presidente Uribe se frustró porque tenía muchas preguntas. Segundo, ha planteado el tema territorial en relación a las regiones, pero usted
regionalizaría el país, intentaría regionalizarlo como es una necesidad, y se ha referido también a otro punto esencial, la reforma del Estado. Pero me parece que debiera pensar también, o mejor, nos importaría mucho saber de usted qué hará con el modelo económico. Termino ahí porque me parece que esos puntos que usted ha planteado son esenciales y el problema es cómo ejecutarlos cabalmente, porque tengo la impresión que los temas de fondo que usted ha planteado no se podrían realizar a través de un referendo en virtud de que tendría que tener el proyecto de ley de convocatoria muchas preguntas y en esas circunstancias de pronto no le prosperaría. Y lo felicito. No sé, doctor David, si le parece que vaya respondiendo cada pregunta. Sí, por ¿Cuál sería favor. su instrucción? Sí, Oscar Iván, vamos haciendo pregunta y enseguida, por favor, la vas respondiendo para que sea más dinámico. Bueno, doctor Lozada, muchas gracias. Creo que el referendo es viable si tiene 5 preguntas. Y me parece que lo que hay que seleccionar es los 5 temas centrales que creo son viables. Ese ejercicio lo hemos hecho, pero coincido en que si tiene más de 5 preguntas, es muy difícil para lograr su éxito y su aprobación. Pero creo que es viable. Con una buena técnica jurídica se puede lograr redactar 5 preguntas que sean lo sustancial y que cubran estas 2 reformas. El tema de regionalización al país. Creo que regionalización entendida como poder no solo asignar más recursos, sino poder dar enfoques de políticas como la educación, la salud, como el tema de las vías terciarias, como el tema del desarrollo del mercado laboral, sí. Cuando se habla de regiones autonómicas, yo me distancio porque creo que el país no tiene la madurez fiscal, ni están dadas las condiciones de seguridad ni de estabilidad de nuestras fronteras para pensar en regiones autonómicas. Y la reforma al Estado, ¿de acuerdo? Yo creo que las propuestas que tenemos que hacer deben ser relativamente simples. Si logramos llevar, yo conozco el caso de un país europeo que en 3 años llevó 1.500 servicios del Estado al celular de los ciudadanos. Se ahorra $500 millones al año. Transformó la relación entre el ciudadano y el Estado. Me parece que hoy la vía digital es el camino para hacer unas reformas inmediatas, rápidas, ágiles, que no le duelan y que le permitan al ciudadano sentirlos de manera directa. Serían mis respuestas, doctor Ricaurte. Muchas gracias, mi querido Oscar Iván. Jordi Farré, lo recuerdo, es bartolino, es odontólogo claveriano, lo sigo desde que éramos niños. ¿Te acuerdas, Jordi, cuando veníamos del San Pedro a los grupos de teatro de los colegios jesuitas? Y lo he seguido ahora que tiene una carrera política en España. Ha pedido la palabra. Jordi, adelante. Bueno, muchas gracias, muy amable, muy gentil por tus palabras, tu presentación, claro que sí. Bueno, doctor Oscar Iván, bueno, primero que todo lo felicito por esa buena presentación, una gran presentación, muy clara, muy bien enfocada. Y mi pregunta va sobre el aspecto agrícola. Indiscutiblemente Colombia tiene una vocación agrícola. Y nuestro futuro es ser la despensa del mundo. Eso para mí es claro. Y usted lo planteaba muy bien y me pareció entender que en su propuesta plantea la exportación, pero ya de un producto procesado. ¿Me podría explicar un poquito más de esa parte? Sí, así es. Doctor Jordi, creo que usted lo recoge muy bien. Creo que nosotros somos productores de productos agrícolas básicos, pero no hemos hecho un gran desarrollo agroindustrial. Y uno encuentra que muchos de estos productos hoy incluso los consolidan en algunas zonas portuarias para tratar de darles un valor agregado. Por ejemplo, Chile desarrolló una cadena de fríos para la manzana.
Y Chile puede cosechar una manzana y puede durar en una plaza de mercado o en inventario 1 año y medio y no se deteriora. Ahí hay un proceso de tecnología e industrialización que le permite la durabilidad del producto, sin hacerle una transformación en su naturaleza. Entonces, el concepto de industrialización tiene que ver no solo con generar más valor agregado, sino con el uso de tecnología que permita garantizar una transformación de las condiciones del producto para su comercialización, para su durabilidad, para su calidad y permanencia. Entonces, creo que el tema tiene que ir enfocado a eso, porque el país sí tiene muchas posibilidades de construir las cadenas de transformación desde Colombia. Y hay varios productos que muestran que es perfectamente posible lograrlo. Y creo que ahí tiene que haber una combinación. No solo la producción agrícola, sino una visión agroindustrial en muchos productos como cítricos, por ejemplo. El tema de las pulpas hoy es la forma más idónea de abarcar los mercados. Y ese es un proceso que puede hacerse perfectamente en Colombia. ¿Por qué enviar la fruta a Estados Unidos para que la transformen en Estados Unidos? ¿Por qué no ambicionar para que mucho de ese valor agregado se pueda hacer en Colombia? Ideas como estas son las que yo apunto, doctor Jordi, en lo que debe ser un proceso de industrialización de nuestro sector rural, que tiene, por supuesto, como pilar la transformación de nuestra producción agrícola. Muchas gracias, doctor Oscar Iván. Muy amable, muy claro. Gracias. Le damos entonces la palabra al doctor Rafael Carrillo Flores. Adelante, Rafael. Estimado compañero y amigo Oscar Iván, hablemos de política. Yo pienso que a la fecha tienes a las espaldas claramente ganadas 2 elecciones en Colombia. La primera vuelta del año 2014 y las elecciones por el no, por el plebiscito. Fueron 2 campañas tuyas y fueron 2 éxitos tuyos electorales. Pensando en la campaña atípica que estamos viendo, con esta nube infinita de candidatos, todos con distintos estilos, todos con distintas maneras de pensar, de actuar, la mayoría de ellos, por no decir que todos, inexpertos, película que ya también hemos visto a la fecha recientemente. ¿Cuál va a ser la estrategia política de Oscar Iván Zuluaga para ganar 2 elecciones más? La primera vuelta del año entrante y la segunda vuelta del año entrante para llegar a la presidencia de la República. Desde el punto, pregunto políticamente, porque ¿qué va a pasar con el Centro Democrático? ¿Cómo va a ser tu acercamiento a más el centro que al Centro Democrático, que es lo que mucha gente está pidiendo y esperando en el país, con ese gran capital que tienes, político que tienes a cuestas? Bueno, Rafael, muy interesante tu pregunta. Diría lo siguiente. Lo primero, yo aspiro a ser el candidato de mi partido. Yo fundé el Centro Democrático. Yo soy un hombre que creo en los partidos, a pesar de su desprestigio total. Yo fundamentalmente he sido un empresario con vocación de servicio al país. No me considero un político tradicional. Y aspiro a ganarme esa nominación del partido. Pero tengo claro que si no armamos una coalición política fuerte con otros sectores, estamos liquidados. La única opción para pelear la presidencia de Colombia es llegar con un solo candidato que al menos tenga un respaldo, se lo voy a decir numérico, como mínimo de 7 millones de votos de diferentes sectores sociales y políticos. Si no, el riesgo es muy grande. Yo estoy proponiendo una coalición política. ¿Con quiénes? Conservadores, con Cambio Radical, con la U, con los partidos cristianos, con Federico Gutiérrez, con Peñalosa y obviamente con el Centro Democrático. Si nos ponemos de acuerdo para definir un mecanismo que creo debe ser la consulta interpartidista en el mes de marzo, para definir de manera democrática el candidato, creo que podemos avanzar con éxito para pelear la presidencia de Colombia. Si no hacemos eso, Rafael, estamos perdidos.
No hay ningún partido, por más fuerza que tenga, puede tener el mejor candidato. Si no hay alianzas, estamos perdidos. Y me parece que ese es el mensaje por el cual nos tenemos que unir los colombianos, para no colocar en riesgo nuestro país, que fue lo que pasó, repito, con Perú en la primera vuelta. Perú tuvo 17 candidatos en la primera vuelta. Yo espero que en Colombia no sean más de 4 los candidatos a la primera vuelta. Y creo que eso abre un compás para poder derrotar el populismo, la izquierda, el socialismo. Esa es mi reflexión, Rafael, y cómo yo veo este proceso desde el punto de vista político. Muchas gracias, querido Oscar Iván. Así sea. Muchas gracias. Le damos la palabra al doctor Jorge Felipe Ramírez León. Muchas gracias, David. Nuevamente agradecemos a Oscar Iván el haber participado en esta importante reunión y pues la forma como nos presentó en 35 minutos con claridad los 5 caminos que necesita el país para salir adelante. Gracias, Oscar Iván, nuevamente. Yo me voy a referir a lo que me he dedicado en la vida, que es al sector salud, al ejercicio profesional. Y comparto completamente el tema que nos habla sobre todo lo que hay que invertir en prevención. Eso es lo primero que debe hacer cualquier sistema de salud. Segundo, el punto que toca, que es clarísimo, sobre el fortalecimiento de la medicina familiar. Eso ha sido el punto de arranque en los países desarrollados. Colombia necesita aproximadamente 20.000 médicos familiares para que puedan atender el 80% y dejarle el otro 20% a los especialistas. Y ahí donde viene el primer punto y cuello de botella, y es algo que venimos trabajando. Aquí estamos varios académicos, doctor David y otros miembros de la Academia Nacional de Medicina, sobre cómo poder fortalecer esto y que el Ministerio de Educación le dé herramienta y generar más programas, porque para formar 20.000 médicos familiares se necesitan más de 50 años con las especificaciones actuales de los programas de posgrado que se tienen. Entonces, seguramente ahí, pues Oscar Iván irá a trabajar muy fuerte con el Ministerio de Educación, de Salud, para esto. Y por último, Oscar Iván, la pregunta mía es, ¿cómo ve actualmente el tema de las EPS? ¿Qué ha pensado? Porque pues si nos referimos a la palabra que se utiliza de populismo, es acabarlas y querer volver nuevamente al sistema de salud público politizado, que eso es lo que se busca en muchas partes para poder tener fuerza todos los concejales y alcaldes. Entonces, ¿cómo ves todo ese tema de la salud en el país? Y gracias. Bueno, Jorge, pues ese es un tema muy, muy apasionante. Y haría las siguientes reflexiones. El tema de los médicos familiares y los especialistas, pues tú ya ilustras la magnitud de los faltantes que tiene el país. Pero creo que, por ejemplo, en el tema de especialistas, deberíamos avanzar en cosas como poder el Estado dar un número de becas importantes a especialistas para que lleguen a formarse en las universidades en acuerdo con los centros científicos, las academias de medicina, pero exigir que estos especialistas regresen un tiempo importante a su región, para evitar que un esfuerzo de estos se concentre solamente en las grandes ciudades. Me parece que ahí tiene un criterio de que No sé si es solo mi computador, pero quedó congelada la imagen. No, lo perdimos. Yo creo que es el de Oscar Iván. Oscar ¿me Iván, están escuchando? Ahora sigue, sí. sigue, por favor, gracias. Perfecto.
El tema de las EPS, si yo haría el siguiente planteamiento, Jorge. Si algo demostró esta pandemia, es que pese a las dificultades y debilidades, la institucionalidad de la Ley 100 funcionó. Creo que Colombia ha hecho una labor maravillosa. Primero, los médicos, los profesionales de la salud, unos héroes. Las EPS creo que hicieron un buen trabajo, por ejemplo, en el tema de la vacunación. Colombia pudo desarrollar una red de laboratorios y tuvo capacidad de respuesta. Lo que se hizo en materia de infraestructura hospitalaria con las unidades de cuidados intensivos es espectacular. O sea, en 6 meses, 5.000 nuevas unidades de capacidades de cuidados intensivos, perdón. Funcionó un esquema de cooperación regional como nunca antes. Hubo la capacidad de movilidad de los enfermos de un lugar a otro. Develó las deficiencias que hay en la prestación en las regiones. Nos deja muchas lecciones, pero creo que fue una prueba que sortea ese viejo dilema de si la Ley 100 funciona o no funciona. Yo creo que hoy se ha ganado un posicionamiento en ese sentido y me temo que un gobierno populista hoy no tiene la capacidad para poder decir que va a acabar el sistema de salud en los pilares esenciales como ha sido concebido en la Ley 100. Mejorarlo sí, temas como el de la remuneración de los profesionales de la salud, como el desmonte de las órdenes de prestación de servicios, por supuesto, de la mayor formalización de los profesionales de la salud, del mejoramiento de infraestructura en algunas regiones. Hay que mantener una prioridad, que es el flujo de recursos. Un sistema de salud no puede funcionar al debe. Lo decía recientemente en una reunión con diferentes actores de la salud. Hoy todavía no sabemos ni cuántos valen las deudas. Si no se sanea el pasivo en el sistema de salud y no hay un corte de cuentas absoluto, no vamos a poder garantizar un funcionamiento adecuado. La salud al debe no funciona. Tenemos que hacer realidad principios como el de la historia clínica, única, un sistema de información único. No es posible un sector que mueve cerca de 8 puntos del PIB y no tenga un sistema de información. El tema de la digitalización se vuelve una plataforma extraordinaria para poder asegurar el funcionamiento en la complejidad de lo que es un sistema de salud. Creo que hay algunos temas que los ilustro a título de política general que ameritan avanzar en el sistema y mejorando lo que nos deja esta pandemia como lección. Ya lo decía el tema, por ejemplo, la salud mental, Jorge. Hoy es definitivo en la incorporación de promoción y prevención. Hoy tenemos una sociedad muy afectada por la pandemia en su tema mental. Y creo que esos son elementos nuevos que hay que incorporar en esas nuevas políticas que demanda el país. Muchas gracias, Oscar Iván. Y yo quiero aprovechar la pregunta de Jorge Felipe, porque aquí gran parte del auditorio somos médicos y somos miembros de la Academia Nacional de Medicina algunos. ¿Qué posición tienes tú ante la ley estatutaria de salud que la Academia Nacional de Medicina le metió el hombro con bastante fortaleza y está, digamos, como en stand-by? ¿Qué opinas de esa ley y cuál sería tu posición? Pues, doctor David, yo creo que es un paso definitivo y me parece que eso nos lleva a una reflexión que yo he compartido con algunos expertos, y es que el país no necesita más leyes en materia de salud. El paso que dio la ley estatutaria me parece que da las condiciones para que podamos mejorar, profundizar nuestro sistema de salud, lo que contempla la ley 100. Creo que capitalizar estas lecciones de la pandemia. Yo no distraería al país con más reformas. Me parece que el problema hoy no es ni de normas ni de decretos, sino de actuar. Los diagnósticos están y necesitamos efectuar un plan de acción que muestre resultados concretos, que muestre que podemos avanzar en el cierre de problemas sustanciales como algunos de los que he mencionado en mi respuesta. Perdón, Oscar Iván, perdón. Es que creo que hay un micrófono abierto. No sé si es Enrique el que tiene el micrófono abierto, por favor. Gracias, Enrique, muchas gracias. Lo último no lo escuchamos, Oscar Iván, por favor. No, te decía que yo creo que la lección que nos deja esta pandemia nos lleva a que el tema no es de más leyes ni más decretos, es de actuar. Los diagnósticos están hechos, aquí se ha dicho todo.
Lo que hay que solucionar unos cuellos de botella críticos y desarrollar un plan de acción creíble desde el primer día, desde que un gobierno llegue, para poder avanzar en una agenda concertada que le dé respuesta a los diferentes actores del sistema y podamos avanzar en la solución de unos problemas. Pero creo que no se necesitan más leyes después de lo que se hizo ya con la estatutaria de salud. Mil gracias. Bueno, voy a aprovechar que soy primo para darle la palabra a mi querida Mariana Watsaer, que nos ha pedido la palabra desde Washington, D.C. Querida prima, adelante. Muchas gracias, David. Oscar Iván, un saludo especial y buenas noches para ti y para todos. Quería empezar por, como colombiana, agradecerte por la valentía y el compromiso que siempre representas y por la fuerza que ya con simplemente ser parte de este proceso electoral, el impacto que estás teniendo en él y que ojalá pues llegue a feliz término. Tengo una pregunta de forma, porque cuando uno mira la situación del país, si bien los desafíos son complejos, también es muy claro que existen las capacidades, existen los recursos, existen los caminos para sacar adelante las iniciativas. Sin embargo, lo que uno ve con frecuencia en el día a día es una carencia de unión y de visión para ir todos en el mismo camino. Y en ese sentido quería preguntarte ¿cuál sería tu visión y tu estrategia para crear esa unión que cuando hemos enfrentado desafíos muy puntuales se nota que el país tiene la capacidad de unirse y unir fuerzas y recursos en un objetivo común? Pero ¿cómo lograrías tú como gobernante poner eso en práctica en beneficio de un programa de gobierno que está claro que no hay un programa perfecto, pero sí es perfectamente viable? ¿Cómo verías tú el camino para crear esa visión y esa unión? Gracias. Bueno, Mariana, muchas gracias. Buenas noches. Me alegra mucho saludarte. Pues Igualmente, mira, en eso gracias. consiste el liderazgo presidencial. Si yo gano la presidencia de la República, lo primero que hago es, con el ejemplo, poder convocar a la sociedad. ¿Y el ejemplo qué significa? Cumplir una propuesta. Si hay seriedad desde el primer día en un gobierno que va a cumplir lo que propuso, que va a pedir a la sociedad, cómo poderlo lograr hacer, pues me parece que eso crea la dinámica para que una sociedad marche. La sociedad colombiana es una sociedad presidencialista y yo creo que marcha al ritmo de ese liderazgo, de ese ejemplo que es su gobernante. Y me parece que ese es el gran, digamos, desafío para construir un sueño colectivo. Y por eso lo planteo desde que soy precandidato. Yo, desde que anuncié mi candidatura, planteé que mi propósito era unir a los colombianos en medio de las diferencias, pero jamás aceptando las desigualdades. Y yo quiero moverme en esa dirección. Y estoy seguro que con ese mensaje, con el respeto que se requiere, somos capaces de ponernos de acuerdo. Una primera prueba será ese acuerdo sobre lo fundamental, Mariana. Si nos ponemos de acuerdo en eso, no la clase política, sino los ciudadanos, la sociedad, estaremos dando el primer paso sustancial para unirnos como país en las causas que necesitamos. Y creo que estos planteamientos que yo hago no tienen color político. Tengo una profunda convicción de que este país necesita cerrar muchas de esas brechas de desigualdad. Este es un país y una sociedad que necesita oportunidades. Y eso solo se logra si hay una acción pública decidida. Por eso es que quiero ser presidente de la República, para poder liderar esa construcción de esa visión de país que hoy siento es la que necesita la sociedad colombiana. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariana.
y Oscar Iván. Gilberto San Clemente tiene la palabra. Buenas noches, doctor Oscar Iván, ¿cómo va? Doctor Oscar Iván, usted dice que Colombia debe transitar hacia básicamente a un país, a una economía agroindustrial, y yo comparto ese punto, pero creo que eso tomaría más de 4 años. Entonces, digamos, ¿cuál es su horizonte de tiempo? ¿En cuánto tiempo nos tomaría para recibir los frutos de ese cambio, digamos, productivo de la economía, particularmente con la transición energética, en que pues ya en un horizonte de 20 años más o menos, pues exportar petróleo, exportar carbón de todas maneras no va a ser la mejor idea, y tenemos que aprovechar esa ventana que tenemos hoy en día de poder exportar esos productos antes de que digamos, las nuevas energías no renovables y el avance tecnológico en los países desarrollados pues básicamente nos bloqueen en exportar carbón y eventualmente petróleo. Muchas gracias. Sí, doctor San Clemente, muy oportuno su pregunta, y mire varios ejemplos. En la campaña del 2014, Colombia exportaba 15 millones de dólares en aguacate Hass. Este año vamos a estar en 160 o 170 millones de dólares. Y deberíamos exportar muy rápido 500 millones de dólares. Hace 7 años, Colombia prácticamente no exportaba carne. Este año las exportaciones de carne y la mayoría de los países del Medio Oeste van a valer 450 millones de dólares. Cuando uno empieza a ver los rubros, individualmente encuentra cómo es posible generar un desarrollo inmediato de muchos millones de dólares para poder avanzar en ese propósito. Mariana lo sabe, hoy podemos hacer, por ejemplo, sustitución de importaciones en Colombia. Hoy la crisis que viven los países asiáticos, en particular China con los Estados Unidos, permite la relocalización de producción en países como Colombia, en industrias como bienes de capital. Hay una posibilidad y un momento cumbre para que el país lo aproveche y pueda diversificar su estructura exportadora. Por supuesto que esto toma años, pero lo importante es trazar una ruta. Lo importante es que se vea un desarrollo, una acción decidida, una política integral, unas inversiones. Estaba la semana pasada en Medellín, doctor San Clemente, y me decía un empresario, llegaron unos inversionistas peruanos y compraron prácticamente todas las tierras de Abejorral, un municipio antioqueño, para montar un distrito de producción de aguacate Hass y de transformación, para ver cómo exportan ya no el aguacate, sino el guacamole, empacado, refrigerado, todos sus usos. Entonces, ahí están las oportunidades del país. Hay que actuar. Y no creo que haya que renunciar a la vocación petrolera o minera. Lo que hay que es evitar depender cada vez menos de ellos y poder ampliar la diversificación con otros productos. Me da mucha tranquilidad lo que acaba de hacer Ecopetrol comprando ISA, porque quiere decir que Ecopetrol le está apostando en el mediano y largo plazo al desarrollo de la energía solar. Ser un gran productor de energía solar y tener la red de transporte y comercialización. Eso es una muy buena señal para el país, que su principal empresa, con mucha anticipación, se esté anticipando el tema de las energías limpias. Y ni hablar de lo que podemos hacer en turismo. Colombia no es un país turístico. Si uno mira el per cápita de gasto de un turista en Colombia, todavía es muy inferior al de Panamá, al de Costa Rica, al de República Dominicana. Y podríamos acelerarlo fuertemente. Colombia es un país muy atractivo. Esta semana miraba en Medellín todos los hoteles llenos. Y un 70% eran turistas extranjeros. Me parece que hay unas posibilidades extraordinarias que tenemos que volverlas empleo, progreso, riqueza, bienestar. Esa es la agenda que el país necesita. Por eso no nos podemos distraer en la discusión de los temas del país. Es el empleo, es ese modelo de educación que permita que estos jóvenes entren al mercado laboral, es producir para exportar. Yo creo tener fortalezas por ser empresario y porque le he servido al país en el sector público. Y esa combinación me abre mucho mi mente para poder pensar cómo lo podemos lograr. La semana pasada hablaba con el embajador de Colombia en la China, un empresario antioqueño. Se ha dedicado estos 3 años a recorrer cada una de las provincias chinas y ha elaborado un portafolio de productos
que Colombia puede exportar en los próximos años y me decía él, si hacemos un ejercicio juicioso, en los próximos 5 años Colombia podría exportar $5.000 millones en productos agrícolas y agroindustriales. Eso es impresionante. Entonces tenemos es que ponernos a trabajar. Los colombianos somos muy dados a actuar de manera lenta. Ya vamos a completar 17 años de la firma del TLC con Estados Unidos. Se nos va a venir el mundo encima y no lo hemos aprovechado suficientemente. Entonces tenemos que actuar. Es un cambio en la mentalidad como país. Producir para exportar y producir bien y educar a nuestros jóvenes para que puedan sustentar esos requerimientos que se van a necesitar en el mercado para producir. Esa sería mi mentalidad para pensar que sí lo podemos hacer aceleradamente. Muchas gracias, doctor Oscar Iván. Una pequeña sugerencia. Fabuloso que el aguacate Hass no va a reemplazar el petróleo. Pero no nos enfoquemos mucho en el aguacate Hass, justamente porque otro candidato ha dicho que el aguacate Hass no reemplaza el petróleo. Muchas gracias. No, es un ejemplo, pero el otro candidato lo que hizo es prácticamente convertir a Ecopetrol en una planta que siembra aguacate. Pero es indudable que el aguacate no reemplaza el petróleo, pero es un producto que puede generar un desarrollo espectacular para el país. De eso no hay duda. Muchas gracias. Gracias. José Luis Ramírez desde Washington también ha pedido la palabra. Adelante, José Luis. Muchísimas gracias, David, a Jorge por la invitación, a todas y a todos los asistentes. Oscar Iván, qué grato saludarte, verte de nuevo después de un buen tiempo y corroborar lo que creo que todos aquí pensamos, que eres una persona decente a la que le cabe el país en la cabeza, más allá de las coincidencias o eventuales discrepancias con tus ideas políticas. Ese es un tema que yo quiero resaltar por algo específico, y no sé si Mariana Watt apuntaba también en ese sentido, y es que en un país tan excesivamente polarizado, el hecho de que tú hagas una campaña sobre la base de ideas y propuestas sin ataques, sin agravios, me parece que es algo muy constructivo y es algo que necesita el país por encima de cualquier cosa. Tengo un comentario y una pregunta, Oscar Iván. Lo primero, si tú miras y si escuchamos lo que has propuesto, sobre todo en el tema de reforma a la justicia y en el tema de la reforma política, son temas que se han hecho recurrentes, son temas que han venido presentándose con anterioridad, y creo yo que cuando llega la persona a la presidencia en un gobierno tuyo, te vas a encontrar de inmediato con esa barrera infranqueable que es el Congreso de la República. Tú has sido congresista, conoces cómo es el manejo de esta situación y entiendes muy bien que es difícil que un cuerpo como el legislativo, no solo en Colombia, en muchos países de la región, permitan que haya reformas como la política o a la justicia que de una u otra forma los pueden afectar. Ese sería un comentario. Igual me gustaría escuchar lo que tú tengas que decir. Pero hay otro tema que me gustaría muchísimo escuchar también de parte tuya, Oscar Iván, y es, tenemos el país con el mayor número de líderes sociales asesinados, tenemos el país con el mayor número de líderes ambientales asesinados. Es otro tema que tiene que ver ya no solo con el concepto de la inseguridad pública que vemos en las calles, sino de una realidad mucho más profunda, mucho más compleja y al mismo tiempo bastante tenebrosa por las fuerzas oscuras que se mueven detrás de toda esta realidad. Algunos de los personas que se habían desmovilizado con las FARC y volvieron a las andadas, el ELN, el tema de Bacrim. Es decir, ahí hay otra realidad muy compleja para el resto del país. Entonces, te dejaría esa reflexión, esa pregunta, y de nuevo, qué grato escucharte. Y David, muchas gracias por darme la palabra. Adelante, Oscar Iván. José Luis, pues muchas gracias. Qué grato escucharte. Valoro mucho tus comentarios. El tema de las reformas, efectivamente, llevamos 20 años y el Congreso no las ha aprobado. ¿Qué creo que puede funcionar?
porque funcionó en el 2002 en el primer gobierno Uribe. Si esto es la base de un discurso presidencial y gano la presidencia, tengo un mandato ciudadano que no puede ignorar ni el Congreso ni las Cortes. Esa es una diferencia enorme. Y estoy planteando un acuerdo entre todos los actores de la sociedad. Porque yo creo que para eso tienen que ser los debates presidenciales. Si este tema estuviera oculto, vaya y venga. Pero es un tema que es centro del debate presidencial en mi propuesta. Y por eso, si yo obtengo ese resultado, creo que tengo la legitimidad para planteárselo así ante el Congreso y ante las Cortes, que no lo podrán ignorar. No lo podrán ignorar. Esa es una diferencia enorme frente a lo que han sido los esfuerzos en los últimos 20 años. Uribe hizo una propuesta de referendo, ganó la presidencia y se convocó el referendo. Lo votamos en el 2013. Esa es la lógica de un debate político. El tema de los líderes sociales y ambientales tienes toda la razón. Eso es un lastre que tenemos como sociedad en la protección del derecho a la vida de todo ciudadano. Y creo que ha sido una estrategia utilizada por los sectores al margen de la ley. Tú sabes lo que ha sido la minería criminal, el Clan del Golfo, las disidencias de las FARC y el ELN. ¿Por qué se concentran en líderes sociales y ambientales? Porque eso desestabiliza mucho una sociedad. Porque eso crea un sentimiento de impotencia, que el Estado no es capaz de protegerle la vida a los ciudadanos. Y yo creo que ellos han utilizado eso, y sobre todo jóvenes, con el doble componente. Muchos de ellos son personas muy jóvenes. Un desafío enorme que tenemos desde el punto de vista de autoridad. ¿Cómo protegerle la vida a cada ciudadano? Y por eso es tan urgente el poder desfinanciar, romperle la cadena de financiamiento a estas estructuras, disidencias de las FARC, el ELN y el Clan del Golfo, que han generado esta ola de criminalidad y que obviamente van en contra de lo que significan los líderes sociales y ambientales. Gracias. Ángela Escobar tiene la palabra. Gracias, buenas noches. Doctor Oscar Iván, yo la verdad quiero antes que nada expresarle mi gran satisfacción porque usted ha hecho ya su postulación. Cuenta usted con mi voto. Es sin lugar a dudas mi candidato. Lo fue en su momento, lo es ahora y me siento inmensamente orgullosa de que usted con valentía, como lo mencionaba alguien, haya tomado la decisión de liderar los destinos de este país que tanto necesita de alguien como usted, correcto, intachable, trabajador. Le conozco de hace muchos años y usted sabe que le admiro profundamente. Mi pregunta, doctor Oscar Iván, va un poco a esta inquietud que tenemos en relación con nuestra juventud que tiene la posibilidad de elegir, de votar, y que se encuentra tan desorientada de alguna manera, tan desesperanzada de otra forma, y considero que es una fuerza muy importante a la que hay que trabajarle para llegar, ¿sí? Estas personas, estos jóvenes que son el futuro claramente, indudablemente de nuestro país. Es interesante ver la reacción que tuvo el empresariado colombiano después de estas marchas, en el compromiso que adquiere, que manifestó de educar a los jóvenes y educarlos y darles oportunidades de trabajo. Indudablemente un país que se educa y un país que tiene oportunidades, pues indudablemente es un país que crece. ¿Cómo ha visto ese ambiente de la juventud? ¿Cómo lo siente usted, doctor Oscar Iván, y cuál es como el trabajo que se debe realizar? Ángela, pues primero muchas gracias por tus comentarios, por tu apoyo. Tocas un tema de fondo. Yo pienso que los jóvenes están marchando por varias cosas. El primero, porque exigen hoy un principio de autoridad que esté fundado sobre protegerle la vida a todos por igual. Y me parece que ese es el punto central para entender en un momento dado ese conflicto que tiene la juventud con el SMAT, con la propia policía, con el ejército. Y hoy es más desafiante. Un SMAT hoy tiene que certificarse en temas internacionales. Contener hoy estos temas urbanos demandan y son mucho más exigentes para la autoridad. Creo que esos jóvenes están marchando porque están hastiados de la corrupción y de las desigualdades. No nos podemos engañar.
O sea, un joven nace hoy en un hogar pobre y difícilmente sale de ahí. Esa es la verdad, esa es la triste verdad. Creo que los jóvenes también están marchando porque están esperando empleos bien remunerados para un país y para un momento de la vida en que el mundo cambió. Por eso el concepto de empleo atado solo a salario mínimo me parece que no da respuesta, Ángela. Y como sociedad tenemos que pensar en que hay que ganar empleos bien remunerados, porque el empleo bien remunerado exige educación, no necesariamente ser universitario. Entonces la diferencia enorme es esa. Entonces ahí sí paga estudiar, porque puedo tener una retribución interesante en el mercado laboral. Pero es muy frustrante cuando un profesional con maestría no puede lograr un puesto de más de 2 millones de pesos. Claro que genera frustración y le está generando un ingreso, pero eso no es lo que un joven está aspirando en una sociedad. Entonces, ahí hay unos elementos, creo que son importantes de tener muy presente en lo que es la concepción de ese modelo, de esa forma de enfocar las cosas. Alguna pregunta anterior hablaba de cuál era mi modelo de desarrollo. Pues es ese, empleo bien remunerado. Si la gente gana más porque está mejor educada, pues mejora la distribución de la riqueza, reducimos sustancialmente la pobreza, vamos a mejorar las condiciones de vida. Empleo bien remunerado. Ese es el camino para que un país haga bien las cosas. Y eso es muy exigente. Esa sería mi reflexión, Ángela. Muchas gracias, Oscar Iván. Bueno, el tiempo es implacable y el doctor Zuluaga nos ha pedido que a las 7:45 terminemos la tertulia. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dar chance a una pregunta más. Luego yo hago una intervención de cierre y finalmente el doctor Jorge Felipe clausura la reunión. En ese orden de ideas, le vamos a dar la palabra al doctor Mauricio Delgado, médico urólogo. Mauricio, adelante. Gracias, David. Me están oyendo. Doctor Oscar Iván, un placer conocerlo. Usted tiene dos virtudes fundamentales para manejar el país, que es decente y es capaz. Eso yo creo que lo tenemos todos muy claro. Yo le voy a hacer dos preguntas hartas rápidas, ya que no hay mucho tiempo. Primero, ¿qué vamos a hacer con algunos políticos que andan por ahí rondando, que no nos gustan, que han sido un gran problema en la política del país? Y segundo, otra pregunta harta, que es Venezuela. Un resumen con este régimen, con toda esta situación de Venezuela. Muchas gracias y lo felicito por su presentación. Gracias, David, por darme la palabra. Mauricio, gracias. Sí, uno con los políticos que no le gustan, lo que uno tiene que hacer es elegir los que le gustan a uno. Porque en la medida que uno tenga buenos políticos, opacamos a los malos. Y creo que uno lo que tiene que buscar es buenos candidatos, que los hay, y jugársela a fondo y ayudar. Porque en una elección democrática, pues cada ciudadano tiene el derecho a elegir a quien le corresponde. Venezuela. Un problema crítico para el país. Venezuela, hasta que no logremos la transición hacia la democracia, tendremos un problema sin resolver. Me parece que hoy se abre una puerta con las negociaciones que se han iniciado en México. Colombia debería asumir una postura en los siguientes términos. Apoyar decididamente a la oposición venezolana y exigir a la comunidad internacional, hoy Estados Unidos, Canadá, Noruega, el Vaticano, que son garantes de este proceso de diálogo, para presionar al régimen y buscar una salida hacia una transición democrática. No hay otro camino sino desestabilizar el régimen, romper su estructura, digamos, férrea que mantiene por la participación de los militares, y eso solo lo pueden hacer con sanciones económicas e internacionales que pesen y que signifiquen un camino para que la ciudadanía presione de la mano de la comunidad internacional la transición a la democracia. Y veo hoy una luz interesante, y es que Venezuela perdió su soberanía monetaria.
El 80% de las transacciones en Venezuela son en dólares, el 10% en euros y el 10% en pesos colombianos. En los 3 estados fronterizos con Colombia, todo el comercio se hace en pesos colombianos hoy. Cuando un país pierde la soberanía monetaria, pierde mucho margen de maniobra y puede ser un punto de quiebre de un régimen. ¿Y eso en qué se traduce, por ejemplo, hoy? El salario mínimo o el salario en el sector privado en Venezuela hoy puede ser $60 al mes. En el estado es $8. Y eso está generando una migración de funcionarios públicos hacia el sector privado. Hay unos elementos que contribuirían, si se hace una presión internacional importante, para presionar una salida democrática en Venezuela, doctor Delgado. Muchas gracias, doctor Oscar Iván. Gracias, Oscar Iván. Tú tienes fama, Oscar Iván, de tener una gran celeridad mental. Vamos a hacer un juego. Yo te digo un nombre y tú inmediatamente me dices la primera palabra que se te viene a la cabeza. ¿Te parece? Pero si es muy periodístico, no, porque me pone a hablar de otros candidatos. No. Un nombre y usted dice una palabra, ¿vale? Okay. Adelante, David. Uribe. Trabajador incansable. Petro. Populista. Santos. Juan Manuel. Traidor. Alejandro Gaviria. Ateo. Sergio Fajardo. Tibio. Federico Gutiérrez. Trabajador también. Peñalosa. Buen gerente. Juan Manuel Galán. Responsable. Dilian Francisca Toro. Luchadora. Timochenko. Crímenes de lesa humanidad. Rafael Nieto. Estudioso. James Rodríguez. Un crack. Maduro. Lo peor. Daniel Ortega. Dictador como Maduro. Margarita Rosa de Francisco. Irreconocible. Muchas gracias. Bueno, Gracias yo a creo usted, que el tiempo pues no nos da para más. Quiero agradecerle a Oscar Iván su buena onda con este grupo que es pluricultural y multifacético. Ha sido muy buena la tertulia. Un día es probable que te volvamos a invitar, si Jorge Felipe lo considera, para nuevamente volver ya con la política más avanzada a revisar todos estos temas. A todos ustedes, muchas gracias. Ofrezco disculpas a los que no se les pudo dar la palabra por efectos de tiempo. Son las 7:41. Y entonces, Jorge Felipe, por favor, si quieres clausurar la reunión. Mil gracias a todos, Oscar Iván, de corazón muy amable. Muchas gracias, David. Solo un minuto antes de cerrar la reunión. Siempre anunciamos la siguiente y corresponde el primer martes de cada mes, que el tema es netamente relacionado con algo sobre la salud. Y aprovechando que hace unos 15 días fue el Día Internacional o Mundial del Alzheimer, el nombre de nuestra conferencia va a ser así. Recuerde, la enfermedad de Alzheimer es un problema y una prioridad de salud pública en Colombia. El conferencista va a ser el doctor Javier Cabrera Guerra, eminente gerontólogo o geriatra, presidente de la Sociedad Colombiana de Geriatría, y el moderador va a ser el doctor Sergio Ramírez, eminente neurólogo de acá de Bogotá. Entonces, los invito a todos para que oigamos este tema sobre la enfermedad de Alzheimer. Y siendo las 7:42, no me queda más que agradecerle a Oscar Iván por haber aceptado, por habernos traído en 35 minutos, repito nuevamente, esta clara exposición sobre el país, a David por la excelente moderación,
y a todos los asistentes y decirle, Oscar Iván, que aquí tiene muchos amigos, muchas personas que lo conocemos, los dos tenemos una relación que vamos a completar 20 años, no sé si te acuerdas, en octubre del 2001 inauguramos Cecimín, empresa de salud que la hicimos con Victoria Eugenia Martínez, razón por la cual en la inauguración nos conocimos cuando iba a empezar a ser senador. Entonces, son 20 años que se han recorrido en política y nuevamente muchos amigos tiene acá y esperemos, como dice David, a ver si en inicios del 2022 podemos hacer otra reunión política invitándote. No sé si en 2 minuticos, Oscar, que quedan, quieras decir unas últimas palabras. Claro que sí, Jorge. Pues primero muchas gracias y efectivamente ya son 20 años que me honras con tu amistad. Sabes todo el aprecio y admiración que tengo, no solo como persona, sino por el trabajo que has hecho en el sector salud y en el sector empresarial. Muchas gracias por esta invitación al doctor David Vázquez por su amabilidad y extraordinaria moderación y coordinación. A quienes participaron con su presencia y sus preguntas, muchas gracias. Veo que nos quedan 2 o 3 personas que no alcanzamos a atender sus preguntas. Les presento mis excusas y les reitero mi compromiso de trabajar por Colombia y de contribuir para que al país no llegue el populismo ni la izquierda. Y creo que esta es la elección más comprometedora y que exige la mayor responsabilidad y unidad de todos. Muchas gracias. Les agradezco mucho y una feliz noche para cada uno de quienes nos han acompañado. Un abrazo. Gracias, Oscar Iván. Gracias Para a todos. todos, Gracias. quiero Oscar decirles que la reunión queda grabada. Si la quieren, me avisan y se la envío por WhatsApp, por mail a los que la quieran. Quedó completamente grabada de 1:45 minutos. Feliz noche. Buenas noches. Feliz noche. Gracias. 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 Gracias, Mariana. Sí, gracias. Gracias, Jorge. Gracias. Oye, Jesús Martín, ¿ya ha habido? Ahí la colonia vallenata. Muy bien, Jorge, muy bien. No, señor.